gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. La producción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 10. El hilo rojo de las metodologías comprometidas. En este episodio conversamos con Anaí Gelman, licenciada y doctora en Ciencias de la Educación y docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Anaí es una de mis maestras. Desde su vínculo de muchos años con organizaciones del campo popular, me enseñó el oficio de investigadora, la importancia de ponerle cabeza y corazón al modo en que producimos conocimiento, a cómo hacemos investigación, con quiénes y para qué. Si pensamos en honrar a nuestras maestras, ¿cómo se enseña y aprende a hacer metodología? ¿Cómo fue que las metodologías críticas pasaron de ser rupturistas a ir ganando aceptación en la academia? ¿Qué pasa cuando la metodología deja de ser una cuestión de segundo orden, un modo instrumental de aproximación a nuestros sujetos de investigación para emprender el camino de la reflexión sistemática sobre nuestras prácticas? En pocas palabras, ¿cómo se teje ese hilo rojo de las metodologías comprometidas? ¿De dónde venimos las y los investigadores que nos posicionamos desde ese lugar? Bueno, nosotros somos un equipo de investigación que nos venimos dedicando hace ya mucho tiempo a las organizaciones y los movimientos populares, pero sobre todo al trabajo que hacen las organizaciones y los movimientos populares, que en nuestro país viene tomando cada vez más la forma y la forma organizativa y además la conceptualización por parte de ellos mismos de lo que es la economía popular, ¿no? Acá hay todo un debate respecto de cómo se llama esta economía, si abarca la informalidad o no, de si se trata de una economía que tiene que ver con lo solidario y con lo cooperativo, o si excede eso precisamente con aquello que todos los sectores sociales hacen en función de su supervivencia, ¿no? Lo que para nosotros esto es economía popular. Y es aquella economía que justamente los sectores que fueron excluidos en general de las relaciones salariales típicas del capitalismo fueron armando y organizando precisamente para sobrevivir a partir de la década del 70 y cuando empiezan, digamos, a ponerse en juego los neoliberalismos en economía en el continente, ¿no? Esta economía es una economía que se caracteriza por ser una economía básicamente sin patrón, donde no hay relaciones capital-trabajo. Entonces, efectivamente se generan otro tipo de vínculos en esa economía y nosotros ponemos fuertemente la mirada ahí porque
En primer lugar, porque estamos convencidos de que el trabajo es un ámbito de formación, de que el trabajo enseña, el trabajo forma, el trabajo subjetiviza, el trabajo produce este tipo de cuestiones, y cuando se trata de este tipo de trabajo, y esta fue una preocupación que a nosotros nos plantearon las propias organizaciones y movimientos populares, cuando se trata de este tipo de trabajo, forma en algún sentido, y nosotros teníamos la hipótesis de que había tal vez allí algún atisbo de formación, llamémosla en primer lugar crítica, de formación que iba en otro sentido que la formación explotada, la formación alienada, etcétera, que podía tener algún tipo de mirada, llamémosle emancipatoria. En algún momento miramos específicamente lo descolonizador, ahora lo estamos mirando más en términos generales porque creemos que también hay cuestiones de género y creemos que también hay cuestiones no solamente de vinculadas a los saberes propios de los trabajadores, etcétera, sino que también hay saberes de género y también saberes, por supuesto, que tienen que ver con cuestiones de clase. Entonces lo miramos de una manera más general y lo llamamos a esto emancipatorio. Pero de lo que estamos convencidos es precisamente de que allí hay una formación. Que por suerte, digamos, ponemos esta hipótesis permanentemente en juego, no la comprobamos, no se trata de eso. No trabajamos tampoco con hipótesis a comprobar, pero encontramos una cantidad de tensiones y contradicciones porque efectivamente esa es la discusión también entre las nomenclaturas, ¿no? De economía popular, economía solidaria, economía social, porque encontramos que, efectivamente hay elementos muy interesantes dentro de esta economía sin patrón, de los vínculos, de los objetivos, de lo que se produce, de cómo se decide, que forman en determinada dirección, pero también situaciones de vida muy críticas y situaciones básicamente de vida muy críticas que ponen la cuestión en una permanente tensión, ¿no? Entonces no es tan, no sabemos si se puede tener una visión tan romántica, o sí sabemos que no se puede tener una visión tan romántica respecto de la economía popular, ¿no? Que muchas veces está vinculada a la pobreza y que además en los últimos años tiene la carga de la intermediación que las organizaciones y los movimientos hacen entre el Estado y y la gente, los sujetos, las personas, los vecinos, etcétera, y que esto a veces también implica otras tensiones, ¿no? Pero que ahí hay un ámbito de trabajo que se construye, que genera respecto de la desocupación, dignidad y posibilidad de supervivencia, y que allí se generan otro tipo de relaciones y otro tipo de subjetividades o gérmenes de otro tipo de subjetividades, eso lo venimos mirando, ¿no? Y ese es un poco nuestro interés. Anaí nos relata de dónde viene esa forma de hacer investigación que tenemos como equipo, cómo lo hacemos y cuáles son nuestras referencias epistémico-metodológicas, dentro de las que se destaca Hugo Semmelmann. Propone que, más allá del nombre que usemos para hablar de nuestro quehacer investigativo, somos parte de un conjunto de perspectivas que buscan revisar los modos extractivistas de producción de conocimiento y que asumen el posicionamiento de trabajo conjunto, como Anaí les llama, junto con el desafío de conjugar implicación y distanciamiento. Nosotros tenemos un modo de aproximación investigativa particular, que a esta altura del partido está un poco más aceptada, digamos. Al comienzo fue como más, hace muchos años fue como un poco más rupturista, digamos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nosotros intentamos trabajar con las organizaciones sociales con las que trabajamos con este conector, con el con, digamos, ¿no?
hacemos un esfuerzo permanente, o a veces no es esfuerzo, pero tenemos esa convicción de que no investigamos sino que investigamos con las organizaciones y los movimientos populares. De hecho, hay parte de lo que hacemos que lo definimos incluso con estas organizaciones y estos movimientos. Tenemos absoluta claridad de que hacemos cosas diferentes, de que no pretendemos ni que los movimientos hagan papers, ni que nosotros nos pongamos a hacer lo que ellos hacen, y que ahí hay como relaciones que no son simétricas y que cada uno tiene su especificidad, pero sí creemos que hay una cantidad de saberes, de contenidos que generalmente la academia, la universidad, los investigadores fuimos extrayendo de los espacios de investigación, que no podemos arrogarnos la propiedad sobre esa producción de saber, que esa producción de saber es conjunta, y que hay algo también que podemos pensar conjuntamente. Y esto se pone en vinculación con otra convicción, que es que las ciencias sociales y la pedagogía como parte de las ciencias sociales tiene no solamente la función de develar, que ya de por sí es muy importante, sino que tiene la posibilidad, y ahí nos encuadramos, de potenciar, de acompañar realidades. Pero no creemos que sea de manera unidireccional, que sea desde un lugar de sabiduría, sino precisamente desde el lugar de pensamiento conjunto, de problematización conjunta, etcétera. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra colocación para pensar la investigación, y desde ahí la verdad es que nos pusimos a trabajar sin saber muy bien cómo se llamaba esto que hacíamos. Y esto que hacíamos y que hacemos, fuimos encontrando que cada vez son más los grupos de investigación que trabajan en estas líneas de trabajo. En algunos casos sus maneras de llamar a esto mismo que hacen con algunas diferencias, con sutiles diferencias o con importantes diferencias, a nosotros nos encuadran y no nos encuadran, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Hay una cantidad de denominaciones posibles que van desde la investigación acción participativa hasta, no sé, la investigación en colabor, la investigación en base a demanda, la investigación decolonial, un montón de la co-construcción. Nosotros creemos que lo que nosotros hacemos te parece, o por lo menos nosotros nos sentimos más cómodos hablando de co-construcción. Pero sobre la base de esto que yo planteaba hace un rato, recién, de lo que implica la potenciación de una realidad, de lo que significa como esta posibilidad de trabajo conjunto, de incidencia, etcétera, que no tiene que ver con lo que uno digamos, señala o direcciona, sino precisamente con lo que se puede pensar conjuntamente, y lo que nosotros desde nuestra especificidad le aportamos a ese pensamiento, ¿no? Conjunto, desde nuestros análisis, desde nuestras interpretaciones, etcétera. Quien nosotros nos apoyábamos más cómodamente era en el pensamiento epistémico de Hugo Zemelman, ¿no? Esta mirada respecto de las ciencias sociales, respecto de lo que significa la investigación crítica. Bueno, ahí es donde encontramos un poco el fundamento de lo que hacíamos. Y además estábamos haciendo, es como un meta relato, lo que estábamos haciendo es justamente lo que él plantea, que es que estábamos poniendo en suspensión algunos elementos teóricos, ¿no? Para poder trabajar, en este caso nosotros, él plantea que esto es para mirar la realidad, pero en este caso trabajar nosotros como a nosotros nos parecía, y después fuimos encontrando las categorías que nos permitieron entender lo que nosotros mismos hacíamos, ¿no?
bueno, por eso también la llamamos un poco como, bueno, investigación epistémica, pero creemos que nuestro trabajo es un trabajo de co-construcción y que por ahí no importa tanto el nombre, que lo importante es que formamos parte de toda una corriente de investigadores que miran las ciencias sociales un poco de este modo, ¿no? Cada uno con sus particularidades, con sus miradas, y que ya a esta altura del partido esto no es tan rupturista, que digamos empieza a estar claro que los investigadores también somos sujetos, ¿no? Que investigamos desde nuestra subjetividad, que por supuesto que tenemos que hacer procesos de distanciamiento, que tenemos que hacernos muchas preguntas, y no trabajar solamente desde la implicación, pero que es la propia implicación la que nos permite que algo nos interese o no nos interese, ¿no? Y que desde ahí en adelante trabajamos de este modo. Honrar a las maestras es un reconocimiento a quienes, a veces con sus palabras y reflexiones, pero más que nada con sus acciones y ejemplos, nos fueron formando en un tipo de investigación que se enlaza con los territorios y que además plantea un vínculo con ellos donde la universidad no se planta desde te voy a venir a decir la posta, sino que busca una manera más dialógica de construcción de conocimiento con y no sobre las organizaciones. En nuestra conversación, Anaí recupera la impronta de nuestra querida Silvia Yomovate, una maestra que tenemos en común. Bueno, ¿de dónde venimos, no? Para trabajar de este modo. Porque me parece que acá hay que poder reconocer a los maestros, que así como hacemos este reconocimiento de Hugo Semmelmann, hay un reconocimiento me parece que tenemos que hacer un reconocimiento importante de por lo menos de quien fue mi maestra en esto, que es Silvia Yomovate, y en dos sentidos que son el mismo, digamos, pero en los años 90, cuando se desfinanciaron las universidades y las universidades tenían que encontrar formas de autofinanciarse, apareció fuertemente desde las políticas neoliberales la función de transferencia para las universidades, es decir, la venta de conocimiento para poder generar recursos propios. En Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hubo, como en todas las facultades, una secretaría de transferencia, pero la verdad es que se puso la mirada, esa secretaría estaba en manos de Silvia, la secretaria de transferencia en esa época fue Silvia Yomovate, no me acuerdo los años exactos, fines creo de los 90. Lo que hizo Silvia Yomovate en la Secretaría de Transferencia fue dar vuelta un poco el planteo de lo que era la transferencia, y empezó a trabajar por un lado desde la facultad con estos ámbitos de necesidad, ¿no? Por supuesto, en el marco de un decanato de la facultad que lo permitía, que tenía lugar, que lo estimulaba, etcétera, que era el decanato de Hugo Trinchero, pero desde el lugar de la mirada de qué aportaba en todo caso la universidad a su sociedad, a su territorio, a su pueblo, que estaba en condiciones muy complejas, ¿no? De empobrecimiento, etcétera. Entonces esta experiencia, digamos, que empezó a ser por un lado experiencias concretas, pero por otro lado a ser miradas sobre estas experiencias concretas, se transformó en ese momento en lo que en algo así como se configuró, digamos, la categoría transferencia en transferencia social, ¿no? Se hizo incluso, creo que fue en el 2003 o 2000, no me acuerdo bien, un encuentro de todo este tipo de experiencias de todas las universidades. Empezaron ahí, pudimos dimensionar cómo efectivamente las universidades estaban haciendo esto de hecho, ¿no? Y nos encontramos con una explosión de experiencias de este tipo que se juntaron en una especie de congreso, de jornadas sobre este tipo de experiencias,
que después quedaron plasmadas en un librito muy lindo que se llama La Universidad Cotidiana. Bueno, por un lado, digamos, esta mirada y esta concepción que empezó a mostrar la universidad en relación con su territorio y con su sociedad, me parece que fueron parte como importantísima de esta, digamos, de esta enseñanza, de este traspaso generacional de lo que implicaba esta manera de mirar la realidad. También en el 2003 hicimos un seminario de grado para estudiantes de ciencias de la educación que miraba ya el trabajo en las organizaciones sociales y en los movimientos populares. Digamos, era una cosa absolutamente inaugural. Nosotros, o sea, como equipo docente aprendimos junto con los estudiantes de qué se trataba la cuestión. Hicimos mucho trabajo territorial. Y ese fue, digamos, la verdad que para mí fue un momento bisagra, inaugural, no solamente de un modo de trabajar desde la universidad con el territorio, sino también de la problemática que después nosotros como equipo tomamos, ¿no? O sea, de lo que significa hoy la economía popular. Por supuesto, igual que lo que conversábamos hace un ratito, este modo de vinculación de la transferencia social no era un modo que tenía que ver con también unidireccional y de llevar, y que también tenía que ver con la construcción de los problemas, ¿no? Ahí también aprendimos, no solamente, digamos, ahí aprendimos esta forma de vincularnos con la sociedad y con el territorio. Efectivamente lo que hacíamos era mirar, detectar y charlar respecto de qué es lo que precisaban en términos de lo que la Facultad de Filosofía y Letras podía dar, que efectivamente no era capital, por ejemplo, de trabajo, sino que por ahí eran determinadas capacitaciones, pensar juntos en esto de la economía, en ese momento decíamos economía social, pero siempre desde este lugar, que me parece que esa es una marca fuerte que pone Silvia y que ponía también la gestión de la facultad en ese momento en general, pero que Silvia la pudo en ese momento además poner en teoría, en palabras y en praxis en general, ¿no? Tanto en acción como en reflexión, esta manera de vinculación un poco horizontal, ¿no? Que también la aprendíamos de las organizaciones y de los movimientos que también hablaban en ese momento muy fuertemente de horizontalidad, ¿no? Insisto, no desde un lugar en donde todos somos lo mismo, ¿no? Pero sí desde donde cada uno puede aportar lo suyo. Así que me parece que esa es un poco nuestra línea de formación, de ahí venimos. Me parece que hay que hacer este reconocimiento que es importantísimo y que nos marca, ¿no? Como equipo y como investigadores. Anaí nos propone una imagen: pensar a estas metodologías tocando el núcleo duro de las formas típicas de la ciencia positivista, y también un camino: mirarnos mucho a nosotras y nosotros mismos. Para ella, la dislocación de la producción de conocimiento requiere también dislocar y transformar las prácticas de formación y también la propia extensión. En un hilo con otros episodios de este podcast, aquí también la integralidad de las prácticas de investigación, formación y extensión, así como la reflexividad sobre lo que hacemos, se vuelven a poner en el centro de la escena. Esta manera de aproximación, este tipo de abordaje, digamos, en investigación, requiere mucha como mirarse mucho a sí mismo, ¿no? O sea, mucha reflexividad respecto de lo que se va haciendo, porque sería como muy tentador quedarse con el discurso, ¿no? De un movimiento popular, de una organización popular. Muchas veces nos pasa que por identificación nos quedamos hasta con la propia jerga, ¿no? de una organización, ¿no? Pero requiere de mucho nivel de mirada y de reflexividad, justamente porque hay que lograr algún nivel de distanciamiento, porque hay que pensar mucho en nuestras maneras de abordaje y de investigar. Nosotros hicimos en el comienzo también de nuestras investigaciones
como un proceso que implicó una búsqueda de coherencia, ¿no? Nosotros en ese momento mirábamos mucho qué germen de colonialidad o de descolonización, terminamos llamándolo descolonización por motivos que acá no importan, tenían las formas de trabajar en las organizaciones populares y en la economía popular, pero además caracterizábamos en general en la universidad como una institución colonizadora, ¿no? Como una institución que era parte de la colonización del saber o de la colonialidad del saber en función del papel que viene a jugar la ciencia positiva en relación a los saberes populares, ¿no? Y entonces nos preocupamos mucho por mirar cómo construir también un saber decolonial, ¿no? O cómo generar, para decirlo de otro modo, metodologías de investigación que no fueran colonizadoras, ¿no? Que no fueran extractivistas, que no fueran de imposición, que no fueran aun cuando sean con vinculación, que no fueran de imposición, etcétera. Y entonces ahí hubo un esfuerzo grande. Nuestro primer proyecto de investigación tuvo como un doble objetivo. Por un lado, mirar lo que queríamos mirar y pensar lo que queríamos mirar, y por otro lado mirarnos a nosotros mismos investigando, viendo cómo hacíamos para construir una metodología coherente con lo que queríamos de la pedagogía o de la investigación, que era poder encontrar como atisbos decoloniales o notas de decolonialidad o formas, en este caso, de investigar que no fueran colonizadoras. Así que hicimos un esfuerzo muy grande por mirarnos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eso lo seguimos haciendo, digamos, es un ejercicio permanente, y desde allí vamos todo el tiempo mirando qué pasa con nuestras propias prácticas de investigación, cómo trabajamos con los otros, qué decimos, cómo lo conversamos, cómo lo co-construimos. Esto es un ejercicio muy difícil, porque la verdad que la lógica académica es una, y la lógica de las organizaciones es otra. A veces tenemos temas de tiempos, a veces tenemos temas de cómo nosotros tenemos que rendir cuentas también por supuesto, de lo que hacemos, y eso tiene unos tiempos que no son los tiempos muchas veces de las urgencias de las organizaciones. Nosotros nos damos cuenta que esto toca el núcleo duro de lo que significa la investigación, ¿no? Así como o toca el núcleo duro de lo que significa el papel colonial de la universidad, ¿no? Así como esto sucede en ámbitos de extensión, cuando se trata de ámbitos de investigación también. Pero además, como nosotros hablamos de la potenciación de realidades, y como no nos manejamos por ahí con las formas más típicas de recolectar información, ¿no? Porque trabajamos con muchos tipos de formas de recolección de información, en acciones, que por ahí tienen más que ver con la etnografía en un sentido que con otro tipo de cosas, pero que tampoco son exactamente la etnografía. Hay algo ahí que nosotros estamos tocando. En todo ese proceso y en todo ese laburo, nosotros adherimos fuertemente a una concepción que también se gestó en ámbitos de Latinoamérica de la extensión, que es la concepción de integralidad, ¿no? De las funciones y de las prácticas universitarias. Es decir, cómo hay en la investigación hay espacios de formación, y al mismo tiempo, si lo miramos como lo miramos nosotros, hay espacios también que se parecen a la extensión, ¿no? Porque hacemos cosas con las organizaciones sociales. Si estuviésemos colocados en la extensión, seguramente nos daríamos cuenta de que hay, además de posibilidades de formación, hay en los procesos de extensión hay también producción de saber. Entonces, en esta mirada nosotros trabajamos adherimos fuertemente a esta concepción de la integralidad de las prácticas de los uruguayos, y que es retomada también por Ivana Pets y por Hugo Trinchero
la gestión de la extensión universitaria territorial en la facultad. También hacemos jugar, digamos, toda esta cuestión de la investigación en su integralidad para la formación de estudiantes en este sentido y para para entender este fenómeno, cada cosa con su especificidad pero en su integralidad. El hilo rojo metodológico sigue su curso, uniendo generaciones en la transmisión de un modo comprometido de llevar adelante el oficio de investigar. Para cerrar este episodio, como parte de las nuevas camadas de investigadoras, Camila Dounar, mi compañera de ruta en el equipo que coordina ANAI, nos convida un extracto del prólogo de Hernán Oubiña del libro Pedagogías Descolonizadoras, Formación en el Trabajo en los Movimientos Sociales, un libro del cual las tres, Camila, Anaí y yo, fuimos autoras. ¿Qué hay de potencialmente emancipatorio en los proyectos productivos de los movimientos populares creados al calor de la resistencia al neoliberalismo? ¿Qué tipo de saberes técnicos, subjetivos y políticos se ponen en juego en los procesos formativos vinculados con el trabajo colectivo y sin patrón? ¿Cómo ejercitar y recrear una pedagogía de la tierra en las periferias urbanas? ¿En qué medida pueden resguardarse y potenciarse las prácticas y saberes traídas del ámbito rural por parte del campesinado y de las comunidades indígenas a las grandes ciudades? ¿Es posible construir lazos de hermandad y vínculos comunitarios que tengan como cimiento a lo productivo en estos ámbitos signados por la mercantilización extrema y el individualismo? ¿Sobre qué bases organizativas e identitarias? ¿A través de qué mestizajes y combinaciones de saberes? ¿En qué medida y cómo operan la división del trabajo, no solo técnica y social, sino a la vez sexual, racial y de clase al interior de las propias organizaciones? Este fue el último episodio de la primera temporada de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio y en toda la temporada. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de un subsidio PIBA del CONICET y de un subsidio PICT de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia en Diálogo. ¡Viva la educación y la ciencia pública!